Antes de comenzar a practicar en Power BI, vamos a revisar brevemente unos conceptos y buenas prácticas para realizar modelos de datos que nos serán de gran ayuda para comprender mejor los siguientes módulos. Primeramente, pudiéramos decir que un modelo de datos es el conjunto de fuentes de datos o el conjunto de distintas tablas y que al relacionarlas nos permiten realizar un análisis más profundo de algún proceso o procesos de nuestro negocio. Los modelos de datos son sumamente necesarios cuando contamos con tablas con millones de registros y en donde se requiere que el reporte esté lo más optimizado posible para cargar y transformar los datos y seguido los usuarios puedan interactuar de la forma más fluida con la información. Hay muchas formas de realizar un modelo y a este proceso se le llama modelado de datos o data modeling, el cual consiste de 3 pasos principales. El primer paso sería cargar las tablas de datos. El segundo sería relacionar las tablas de datos y el tercero sería transformar los datos, que por lo general lo haremos utilizando las expresiones de DAX. Vamos a ir revisando estos 3 pasos un poco más a detalle y seguido los realizaremos en Power BI. El primer paso sería cargar las tablas de datos y en este primer paso es donde se cargan las tablas de datos estructurados por entidad de negocio. Y cada entidad de negocio va a ser una tabla. Ejemplos de entidades de negocio pudiera ser, si analizamos las métricas de hospitales, algunas entidades de negocio o tablas serían una tabla de visitas, una tabla de quejas, otra que contiene los hospitales, los pacientes, otra tabla con doctores, otra con medicamentos, otra de recetas, entre otras más. Todas estas, como vemos, tienen o sirven para un propósito. Si analizamos en otro aspecto a escuelas, pudiéramos tener tablas con asistencia, otra con calificaciones, otra con escuelas, con estudiantes, maestros, materias, exámenes, etc. Algo muy común también sería en un negocio dedicado a ventas de productos. Las entidades pudieran ser una tabla con ventas, otra de devoluciones, otra con las tiendas, clientes, vendedores, marcas, productos, etc. Pero algo a destacar en estas entidades de negocio es que las debemos diferenciar por dos, ya que el propósito de cada una de estas tablas va a ser distinto. Por ejemplo, vamos a tener tablas fact o de hechos y tablas dim o de dimensiones. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, las tablas fact se refiere a todos aquellos eventos que pueden medirse. Y por lo general estas tablas van a tener millones de registros y pocos campos o columnas. Por ejemplo, en el caso de hospitales, las tablas de hechos o fact van a ser las visitas o las quejas. Y luego a la derecha podemos ver que tenemos las tablas de dimensiones y estas son utilizadas para segmentar las tablas fact y estas por lo general responden a las preguntas de qué, quién, cómo, cuándo y dónde sucedió el evento medido. Por ejemplo, si quisiéramos contestar dónde sucedió tal número de visitas, el dónde sería en los hospitales. Entonces pudiéramos segmentar las visitas por los hospitales. Si quisiéramos contestar el quién tuvo ciertas visitas, pudiéramos revisar los pacientes de la tabla de pacientes que tuvieron visitas. Entonces vamos a estar relacionando las tablas de hechos con las tablas de dimensiones para poder segmentar los eventos que estamos midiendo. Si tomamos el ejemplo de las escuelas, pudiéramos revisar la asistencia que se tuvo en tantas escuelas o por los estudiantes, etc. Y asimismo, para los eventos de las ventas o devoluciones, pudiéramos revisarlas por las distintas dimensiones o categorías que tenemos en las otras tablas. Vamos a ir comprendiendo mucho mejor esto, ya que realicemos las relaciones que tenemos en el siguiente paso, en el paso número 2. Y para comprender mejor cómo relacionar
estas tablas o estas entidades, vamos a revisar dos modelos muy comunes. El primero es el esquema de estrella, en donde vamos a tener en el centro una tabla FACT con millones de registros, como ya lo mencionamos, y a su alrededor, en forma de estrella, vamos a tener las distintas dimensiones que responderán al proceso central, o van a responder a lo que mencionamos ahorita del qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Todo ese tipo de preguntas nos van a contestar las dimensiones. Y este esquema estrella nos va a ayudar a procesar inmensas cantidades de información rápidamente. Pero si quisiéramos medir no solo las ventas, por ejemplo, en este caso, y quisiéramos medir otras cosas u otras tablas FACT, habría que acomodar este modelo de otra forma, en donde las dimensiones irían en la parte superior y los eventos o tablas FACT irían en la parte inferior. Esto nos permitiría agregar más tablas de eventos si así lo deseamos, y en lo personal es mi forma favorita de acomodar modelos, incluso si utilizo pocas tablas. Y una duda que pudiéramos tener en este momento es cómo se relacionan en sí las tablas. Y estas tablas se van a relacionar por medio de un campo o columna que tendrán un común identificador, por lo general del tipo numérico, y que ya revisaremos en el siguiente módulo. Pero para aquellos que han utilizado las fórmulas de buscar V o VLOOKUP en Excel, va a ser algo muy similar, pero en lugar de fórmulas utilizaremos relaciones. Y el último paso en el proceso de modelado de datos es la transformación de datos, y ciertamente es lo que nos llevará más tiempo revisar en este proyecto práctico. Muchos ya sabemos que DAX es, por así decirlo, el equivalente a realizar fórmulas en Excel, aunque con muchas otras opciones que nos permitirán abordar análisis más profundos y complejos por medio de transformaciones de nuestros datos. Así que, sin entrar mucho a detalle en este tercer paso, ya iremos conociendo sobre la marcha todos los beneficios que nos brinda el utilizar DAX y cuál es la mejor forma de utilizarlos.